Bueno, ¿y qué hago despierto tan temprano? Hoy toca hacer fotografía de deporte, así que voy a darles mis tips que hago y que uso para hacer fotografía de deporte. Recuerden que si ustedes también quieren aprender fotografía, pueden entrar a mi página web davidcastroj.com, donde puedes aprender fotografía básica, fotografía avanzada, edición y producción de video, edición de fotografía con Adobe Lightroom y edición de fotografía con Adobe Photoshop, todo desde una manera virtual y a un excelente precio. Este mes, por introducción, está en oferta, así que desen una vuelta por ahí. Pero sigamos. Bueno, hablemos del equipo. Si ven mucho equipo, este no es solo mío, sino que mi esposa y yo somos fotógrafos, así que somos dos. Este es el equipo de dos fotógrafos. Bueno, primero comenzamos con dos cámaras. Estas son las cámaras principales. Esta es mi cámara, la que yo uso, ¿verdad? Para ese evento, y esta es la cámara de mi esposa. Pero llevamos una cámara extra cada uno por emergencia. Esto es importante. Bueno, esta es la que lleva mi esposa y esta es la otra que llevo yo. Esto es muy importante porque en fotografía de deporte, bueno, en cualquier fotografía de evento, uno no sabe en qué momento puede salir algo mal, ¿verdad? Y fallar la cámara. Entonces hay que estar previsto para cualquier cosa que pueda salir mal. Si estamos fotografiando un evento, no podemos parar y decir que nos esperen para conseguir otra cámara, ir a la casa, ir donde la tengamos. Entonces, fijo, tenemos que prever todas esas situaciones. Otra cosa importante que les voy a mostrar son las baterías. Llevamos muchas. Bueno, en realidad llevo 14 baterías. Así David, qué exagerado. Pero como les digo, siempre prever lo peor que pueda pasar. Y de esas 14 creo que podemos usar 10. ¿Tantas fotos? Pues sí, vamos a una carrera de montaña que les voy a mostrar y tiene distancias muy largas. Hay una distancia que compite en 50 kilómetros, así que vamos a estar por lo menos 8 horas por ahí fotografiando y son aproximadamente 500 participantes, así que si sacamos un promedio de unas 3 fotos que le ponemos a cada participante mínimo, van a ser 1500 fotos, así que vamos a estar fotografiando mucho. Otro aspecto importante, las tarjetas de memoria. Gente, si usted quiere ser fotógrafo deportivo o de evento o lo que sea, compre muchas tarjetas, tenga muchas tarjetas. Les voy a mostrar cómo las almaceno yo y más o menos cuántas llevo. Pero retomando el punto de las cámaras. Ok, si usted está iniciando, usted me puede decir, oye, pero estamos iniciando, yo no puedo tener así muchas cámaras o cámaras muy caras. Pues no, y uno generalmente deja una cámara de respaldo que es como la primera que inició, ¿verdad? Entonces usted tiene su camarita que es un poco más modesta que la primero que inició, pero se guarda por ahí para usarla de respaldo. O sea, uno sabe que tal vez la calidad no va a ser así super premium, pero nos salva, nos salva la misión, ¿verdad? Entonces, siempre tener dos cámaras, esto es muy importante, no podemos hacer trabajo deportivo, documental o lo que sea con solo una cámara, es mucho el riesgo. Bueno, vamos a las tarjetas de memoria, les voy a mostrar cómo las almaceno y más o menos cuántas llevo. Veamos. Yo en internet conseguí esta cajita. Esta cajita me gusta mucho, es resistente al agua de golpes. Ve que tiene como un sello aquí o un empaque que ahí bueno, aquí tiene unos compartimentos, como pueden ver. Aquí guardo tarjetas micro SD, más que todo para filmar cuando hago video o para dron o lo que sea. Estas que son de un poquito más baja calidad las uso para cuando grabo con micrófonos. Todas las tengo por ahí. Aquí tengo para guardar muchas. Esta caja me gusta porque tiene para muchas tarjetas, ¿verdad? Y aquí
tengo tarjetas SD, como pueden ver tenemos bastantes, ¿verdad? Bastantes. Entonces generalmente yo llevo todas las que tenga. Entonces por aquí podemos ver que tengo más de 10 tarjetas que llevo ahí. Esto es muy importante y es una muy buena inversión que pueden hacer, estar comprando tarjetas constantemente, porque las tarjetas se dañan y nos pueden dejar de funcionar en el momento menos indicado. Así que tengan muchas tarjetas, muchas, todas las que puedan. Se puede creer que es un poco exagerado, pero no. Si ustedes hablan con más gente que hagan fotografía de deporte, documental o lo que sea, eso es muy importante. Es muy diferente en estudio, que usted puede repetir la sesión, puede aplazarla o lo que sea, pero el evento no. El evento se hace porque se hace, y tal vez se le dañó a usted la tarjeta en medio evento, no va a ser el fin del mundo, pero no, por seguro que no lo vuelven a contratar. Entonces el evento hay que prever todo lo que pueda pasar. Bueno, voy a guardar el equipo y nos vamos a ver. Ok, otra cosa importante, aunque parezca tonto, pero es bueno decirlo, siempre estar previsto mucho de dónde vamos a ir, cómo vamos a ir, tener siempre un plan B. Recuerden que tenemos que llegar sí o sí, así que siempre estar muy seguros de que todo eso nos vaya a salir bien. Revisar el vehículo, muy importante. Bueno, vamos. Bueno, y aquí estamos en el lugar, ya puedo filmar, está un poquito más claro. Estaba completamente de noche, entonces no se podía filmar nada. Ok, aquí estoy organizando el equipo, que es una parte importante, porque ustedes vieron que todo lo eché en una maleta, pero como voy a hacer una cobertura, una carrera de montaña, no puedo andar con esa maleta por el sendero, entonces necesito poner mis cosas en un salveque. Entonces, por ejemplo, aquí está mi salveque. Ya voy a alistar, voy a llevar varias baterías, varias tarjetas de memoria y 2 cámaras, y con eso me la voy a jugar todo el camino. Vamos. Bueno, ahora sí, ya me dijeron dónde tengo que estar colocado, así que vamos a ir a buscar la locación. Muy importante esta parte, es casi tan importante como el equipo que vas a usar, es el lugar donde lo vas a usar, porque 90% de una buena foto es una buena locación, así que tómense mucho tiempo. Yo voy con mucho tiempo para buscar el lugar ideal. Vamos. Bueno, aquí llegamos al lugar. ¿Qué busco? ¿Qué busco de locación? Bueno, busco un lugar que tenga por lo menos unos 50 metros de visibilidad para poder divisar al corredor. Bueno, yo estoy hablándoles en lo que voy a hacer, que es una carrera de trail o de montaña. Entonces la gente viene corriendo, o sea, viene rápido. Entonces necesito una buena visibilidad, porque si me agarran muy desprevenido, tengo el peligro de que no salgan en la foto y solo tengo un chance. Así que necesito ponerme muy pilas en eso.
Vean qué bonita está esta parte. Bueno, para los que ven este video y no son de Costa Rica, estoy en un lugar de Costa Rica, Centroamérica, que se llama La Lucha, Hacienda La Lucha, queda en Cartago. Es una hacienda bastante grande, que tiene senderos, restaurantes, todo. Es como una mini ciudad, pero es hermosa. Bueno, vamos a seguir buscando una buena locación. Bueno, ¿qué les parece este lugar? Me gusta porque si ven, tengo mucha visibilidad, entonces puedo prepararme con mucho tiempo. Y además me sale el riachuelo este a algún lado y creo que puede quedar bonita la foto. Y no está entrando el sol directamente, sino que esos árboles, como pueden ver, me hacen sombra. Entonces, si no me hacen una sombra fea, entonces me parece que este puede ser el lugar. Voy a avanzar un poquito más a ver si no hay nada mejor, y si no, me instalo por acá. Por acá hay otra parte interesante también, aunque no me termina mucho de convencer. Voy a seguir avanzando. Por eso es importante también saber muy bien los tiempos, calcular muy bien el tiempo en que los competidores van a pasar por su lugar, porque debe irse con mucho tiempo. Yo tengo ahorita más de una hora de tiempo para buscar mi locación, así que voy con calma y puedo encontrar mi mejor locación. Esta parte me gusta también. Me gusta cómo se ve el riachuelo al lado y tiene muy buena sombra. Y aquí ahorita va a subir el sol mucho, entonces necesito calcular eso también. Vamos, sigamos. Bueno, llevo caminando como 1 kilómetro y la verdad ya me decidí por un lugar. Ya se los voy a mostrar. Ya lo pasamos, así que estoy retornando. Sigamos. Bueno, este es mi punto, mi spot, mi locación. Así que me encanta porque vean la visibilidad que tengo y necesito sacarle mucho partido a este riachuelo y no es como muy grande. Entonces necesitaba un lugar donde el agua no fuera tan con tanto desnivel con respecto al camino y pudiera sacarle provecho en la foto. Aquí vamos a poderle sacar provecho, así que voy a instalarme. Una cosa que les quería comentar, tan importante es, bueno, si no hacemos o no practicamos el deporte que vamos a fotografiar, investigar un poquito, investigar cuánto tarda, qué velocidad más o menos van a alcanzar en el deporte que vamos a fotografiar y sobre todo en dónde se realiza. ¿Por qué? Porque hay que ir preparado tanto con la ropa, ¿verdad? Digamos, yo ahorita ando tenis de montaña y un pantalón también que me protege bastante. Es un lugar fresco, pero ya me voy a quitar mi jacket y ando bloqueador. Muy importante también poner repelente, echarse un poquito de repelente o andarlo en el maletín. Muy importante prever todo eso. Y también, bueno, como las carreras de montaña son muchas horas, digamos, aquí yo voy a pasar más de 7 horas por aquí sentado, buscar comida o andar comida y bebida. Así que yo también siempre ando una silla plegable porque no voy a estar de pie o sentado en la tierra. Así que me preparo y voy a hacer unos disparos aquí de prueba para ver cómo nos va. Vamos.
Me gusta este lugar que encontré. Bueno, ahí está mi sitio de trabajo, mi oficina de hoy. Ahí voy a estar muchas horas. Y por aquí puedo ver a los corredores cuando vienen finalizando. Vamos a ver, voy a ponerme bloqueador porque aquí va a ser bastante sol en un rato. Y voy a comer algo porque también tengo hambre. Vamos. Bueno, estas son las carreras de larga distancia. Mucha espera, mucha espera. Acaban de pasar los 3 primeros, pero son muy rápidos, así que le llevan mucha distancia a los demás. Han pasado 20 minutos y todavía no han llegado ni el cuarto, ni el quinto, ni todos los demás, así que mucha espera. Llevo casi 6 horas por aquí y creo que solo faltan como menos de 5, así que voy a avanzar un poco para irlos topando porque ya no quiero estar más por acá. Vamos. Bueno, 3 de la tarde, 12 horas de trabajo ininterrumpido. Así es la labor de lo que es la fotografía de deporte, más que todo cuando es deportes de endurance o de resistencia de larga distancia, son muchas horas. Entonces se vuelve un poco más tedioso y todavía falta 2 horas para llegar a la casa. Así que estos los consejos que les quería contar y nos vemos en el próximo video. Chao, gente.